En el episodio de hoy de Economía para principiantes vamos a hablar de precios, de subida de precios, de inflación. Lo primero que tenemos que decir es que lo normal es que los precios de los bienes y servicios que consumimos suban más, suban menos. Puede suceder incluso que los precios bajen, como está sucediendo con el aceite, pero vamos, que lo normal es que los precios suban y eso es lo que constituye lo que conocemos como inflación. La inflación es algo que no es muy positivo para las familias, fundamentalmente porque supone una pérdida del poder adquisitivo del dinero. Cuanto mayor es la inflación, menos valor tiene el dinero. Y no solamente el dinero en sí mismo, sino los ahorros, los salarios, las pensiones, las rentas de los inmuebles. Se podrían poner varios ejemplos, pero voy a poner uno. Supongamos que una familia tuviera ahora mismo ahorrado 30.000 euros y que se estuviera planteando comprar un coche que vale 30.000 euros. A fecha de hoy, con esos 30.000 euros que tiene ahorrados, puede comprarse ese coche. Supongamos que dejan pasar un año sin comprar el vehículo y que se quedan con esos 30.000 euros en casa. Podrían tenerlo del banco a un tipo de interés bajo, pero voy a suponer que se lo quedan en casa. Dentro de un año, esa familia sigue teniendo esos 30.000 euros. ¿Qué sucede? Que van a comprar el coche y el coche ya no vale 30.000 euros, sino que ha subido de precio. Se ha subido de precio, pongamos por ejemplo un 10%, ya no vale 30.000, sino que vale 33.000 euros. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que el valor de ese dinero que tenía ahorrado las familias ha perdido valor. Eso es la pérdida del poder adquisitivo de esos ahorros y del dinero en general. Por eso cuando hablamos de subidas de salarios, las subidas de los salarios de los trabajadores no hace que sean más ricos, sino en realidad lo que hacen es que evitan que sean más pobres, porque recuperan poder adquisitivo. Dicho esto, hay que decir que en España la medición de la inflación, el instituto que se encarga de medir la subida de precios es el INE, el Instituto Nacional de Estadística, que lo hace calculando lo que se conoce con el nombre de IPC, el Índice de Precios al Consumo. El índice de precios al consumo lo que es un indicador de los precios de una cesta de bienes y servicios representativos del gasto de las familias. Ese IPC se calcula por medio del INE enviando a más de 200 entrevistadores cada mes, es una labor mensual, cada mes a más de 200 entrevistadores a distintos establecimientos comerciales. Toman nota de más de 200.000 precios, 210.000 precios en concreto, de más de 500 productos, bienes y servicios que representan el consumo de las familias. Esos artículos pueden ser artículos de consumo diario, como la alimentación, como la gasolina, pueden ser artículos de consumo duradero, como los electrodomésticos, dispositivos electrónicos, ropa, o pueden ser servicios de todo tipo, educación, peluquería, sanidad, etc. Y es una cesta de bienes que se actualiza con cierta regularidad, introduciendo bienes nuevos y quitando obsoletos. Por ejemplo, en los últimos años se han introducido a esta cesta de bienes nuevos las tablets, que antes no existían y que las familias no compraban, y se han quitado, por poner un ejemplo, tocadiscos, que ya nadie compra o casi nadie compra. ¿Cómo se organizan esos precios de los productos? Pues se organizan en 12 grandes grupos de artículos, y cada grupo tiene una importancia diferente, porque representan el peso que tiene en el gasto de las familias. Los grupos de artículos más importantes que influyen más en el IPC son alimentos y bebidas no alcohólicas, restaurantes y hoteles, transporte, porque incluye todo el tema de los combustibles, y por último vivienda, entendiendo como vivienda el gasto en agua, electricidad, gas, etc. Y dentro de esos grandes grupos, las subidas de precios de los productos no tienen la misma importancia, porque la importancia depende del peso que tengan en el consumo de las familias, lo que en términos un poco más rigurosos se llama la ponderación de cada producto. Por poner un ejemplo tonto, no es lo mismo que suba el precio del caviar, que casi nadie compra a diario o come a diario, que suba el precio del pollo, que es un alimento básico. Por esa regla de 3 puedo poner más ejemplos, como por ejemplo que la subida del precio del pan tiene 10 veces más importancia que la subida del precio del arroz, o que la subida del precio del café tiene 7 veces más importancia que la subida del precio del té, fundamentalmente porque el café se consume más que el té en las familias españolas, o que la subida del precio de la cerveza con alcohol pondera 4 veces más que la subida del precio de la cerveza sin alcohol, porque se consume más la primera que la segunda. Dicho esto,
ya sabemos lo que es el IPC, que es el índice de precios de esa cesta de bienes representativa del consumo de las familias. La inflación se mide como la variación de ese índice. Es la variación del IPC lo que mide la inflación. Por ejemplo, a fecha de hoy, marzo de 2025, si quisiéramos saber cuál es la inflación en el último año, en España tendríamos que coger el IPC de marzo de 2025, restarle el IPC de marzo de 2024 y dividirlo por el IPC de marzo de 2024. Eso nos dará la tasa de variación del IPC y, por tanto, la medida de la inflación, que oscila según el momento y según el lugar, pues ahora mismo entre el 2 y el 3%. Si cogiéramos los datos de España, de Castilla y León y de Palencia, son muy similares las subidas. En la actualidad estamos en España por dar una referencia concreta, que es finales de 2024, en España hubo una subida de precios del 2,8%, en Castilla y León del 2,7% y en Palencia del 2,5%. Y si tuviéramos que decir cuáles fueron las causas de esas subidas, pues fundamentalmente el transporte, porque subió bastante el precio de los carburantes, gasolina y diésel, y porque subió de forma importante el precio de los paquetes turísticos dentro del apartado de ocio y cultura. Dicho esto, ¿qué es lo que haremos en el siguiente episodio? Pues en el siguiente episodio nos centraremos en las causas que explican por qué suben los precios de los productos, pero insisto, esto lo veremos en el siguiente episodio de Economía para Principiantes.